Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo ciclo de conferencias online de MueveTP, que en esta oportunidad estamos desarrollando junto a la Fundación Portas, que son especialistas en acompañar integralmente a jóvenes en la transición, permanencia y titulación de la educación superior. Este segundo semestre está cargado de decisiones relevantes en los cuartos medios. Y por eso es que hemos trabajado en conjunto un ciclo de 5 conferencias online dedicadas a docentes y directivos para que puedan promover la transición de estudiantes técnico-profesionales a la educación superior. La charla de hoy se llama Factores clave de la transición colegio-educación superior y será liderada por María José Juárez, quien es directora social de la Fundación Portas, psicóloga y magíster en evaluación de proyectos sociales y de intervención psicosocial. Tras la presentación, que durará cerca de 45 minutos, abriremos una ronda de preguntas. Así que desde ya los invitamos a dejar todas las consultas que tengan en el chat de Zoom. Aprovechamos de comentarles también que esta videoconferencia quedará grabada, por si no la pueden ver, y la recibirán en su correo durante los próximos días. Y por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con el @muevetp y con el @Fundación Portas. María José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a ser parte de la primera conferencia online que vamos a desarrollar de forma conjunta. No, muchas gracias a ustedes en MueveTP por promover la articulación de los colegios TP a nivel nacional y que en conjunto con Carlos, con toda la gente de MueveTP y con todos y todas los que están hoy día en esta charla, potenciar en el fondo el desarrollo de nuestros jóvenes, que yo creo que es lo que a todos y todas en esta ocasión nos convoca. Así que en honor al tiempo vamos a partir la presentación. Ahí, Carlos, si me puedes confirmar que se vea para no... Perfecto. Solo Súper. pantalla completa. Ahí está, perfecto. Ahí está. Estupendo. Ahí está. Bueno, entonces, como les comentaba Carlos, hoy día la idea es poder hacer una charla bien ejecutiva respecto a cuáles son los factores clave de la transición escuela-educación superior, pensando un poco en cuáles son las problemáticas y los desafíos que nuestros estudiantes, de los que vienen de colegios TP, pero en general nuestros estudiantes viven cuando pasan del contexto escolar al contexto de la educación superior. Y para partir solamente me gustaría entregar algunos datos de contexto sobre la representatividad de algunos grupos socioeconómicos en la educación superior. Haciendo un poco de historia, si nosotros nos remontamos al año 1990, tenemos que entre el quintil 1 y el quintil 2, que son el 40, uno puede homologarlo al 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, representaban solo el 3% de la matrícula en educación superior. O sea, lo que acá es evidente es que son grupos económicos subrepresentados en la educación superior. Si avanzamos ya al 2017, vemos que la tasa de asistencia a la educación superior de jóvenes entre 18 y 24 años, que suele ser el rango de estudiantes de la educación superior, para el decil 1, que es el decil más empobrecido, era del 39%. O sea, hay un evidente aumento de la representatividad de los jóvenes de los primeros deciles socioeconómicos en la educación superior. Sin embargo, si bien esta noticia es alentadora, si uno lo pone en perspectiva y en comparación con el 10º decil, que es el decil más rico, el 93% de estos jóvenes participan de la educación superior. Por lo tanto, si bien hemos visto que a lo largo de estos últimos años, de estas últimas décadas, se ha aumentado la representatividad y la participación de estos estudiantes en la educación superior, se mantiene la inequidad, ¿no? Se siguen manteniendo ciertos grupos con sobre representatividad o al contrario, grupos subrepresentados en el contexto de la educación superior. ¿Y por qué es importante que hablemos de abrir la oportunidad, si es que así lo desean nuestros estudiantes, de entrar a la educación superior? La educación superior, por un lado, nos permite desarrollarnos en una vocación y realizarnos como personas, ¿no? Como todos tenemos vocación y todos tenemos cosas que nos gustan hacer, en las que nos sentimos conectados, llamados a realizar.
Y el poder articularlo en una carrera nos permite realizarnos como personas el día de mañana y que nuestros trabajos, más allá de ser los espacios donde, por supuesto, nos permite sostenernos económicamente y vivir, sean lugares donde nos desarrollemos como personas. Al mismo tiempo que el espacio de la educación superior nos abre nuevas experiencias. Conocemos nuevas personas, nuevos mundos, a gente de distintos segmentos socioeconómicos, de distintas culturas, distintos mundos, y eso es muy importante para el desarrollo humano. Por otro lado, tenemos también que permite la transformación y la movilidad social, ¿no? La cualificación que nos entrega un título profesional también nos permite obtener mejores oportunidades económicas y laborales en el futuro. Y esto, de hecho, uno lo puede ver representado en las dos cifras que acá vemos a continuación. Por ejemplo, la tasa de ocupación de una persona con estudios superiores es del 79%, versus la ocupación de alguien que tiene solo enseñanza media, que es del 62%. Al mismo tiempo, y esto no es un dato menor, hasta la fecha, las personas que terminan estudios en la educación superior tienden a percibir ingresos 2,7 veces superiores a alguien que tiene solo escolaridad media. Por lo tanto, potenciar el ingreso de nuestros estudiantes a la educación superior mejora y aumenta sus posibilidades a futuro. Todo esto además se ve enmarcado en un escenario donde se ha potenciado a través de diferentes políticas, tanto públicas como privadas, y desde acciones propias de las instituciones de educación superior, que permiten que esto sea posible para estos chiquillos, ¿no? Hay un escenario potenciado por la gratuidad como política pública que permite que se financien los aranceles completos de los chiquillos que pertenecen al 60% más vulnerable de la población. Tenemos la política pública del PASE y también mayores y mejores políticas de acción inclusiva que están en diferentes instituciones. Tenemos el ranking 850, tenemos, por ejemplo, talento e inclusión en la Católica o los cupos CIP en la Chile, y así las diferentes instituciones de educación superior también han generado acciones para potenciar el ingreso de estos grupos socioeconómicos. Y desde aquí, como llegar a un punto en común para partir ya como con los desafíos que enfrentan nuestros chiquillos, y es que efectivamente contribuir a que los y las jóvenes de Chile, en el marco de su proyecto de vida, y esto es importante porque si bien queremos promoverlo, tampoco se trata de obligar a nuestros estudiantes a que estudien en la educación superior, ¿no? Si así lo desean, si está alineado con su proyecto de vida, ¿cómo trabajar en ello, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿cómo contribuimos a que en el marco de ese proyecto de vida que está alineado al proyecto en la educación superior, se conviertan estos chiquillos en profesionales desarrollando plenamente sus competencias y potencialidades, porque es clave para la construcción de un país más justo, equitativo y democrático? Si nosotros construimos un país donde todos los grupos socioeconómicos tengan representatividad, por ejemplo, en los lugares de toma de decisiones, vamos a construir, en definitiva, un país más justo y democrático. Y desde ahí la importancia de promover que nuestros estudiantes ingresen a la educación superior y vean la importancia y el mundo que se les abre a partir de esta decisión. Si ya entramos al terreno de que nuestros estudiantes, por ejemplo, deciden entrar a la educación superior, nosotros tenemos que van a encontrarse con un desafío súper grande y que muchas veces puede ser representado por esta imagen, que es un salto al vacío, ¿no? Es pasar de un mundo un mundo conocido, en el caso probablemente de muchos de sus estudiantes han pasado toda su enseñanza básica y media en la misma institución, con profes que conocen hace años, con compañeros que tienen hace años en un contexto protegido, de no tanta autonomía, ¿no? De más regulación, pasan a un mundo súper distinto donde tienen que tomar decisiones, desarrollarse, actuar de manera autónoma, ser protagonistas de sus decisiones, y muchas veces este salto cuántico entre un mundo y otro termina siendo un salto al vacío. Entonces, la idea ahora es presentarles 4 cuadrantes que hemos sistematizado a través de, bueno, la literatura que hemos ido recopilando y también desde la experiencia en Fundación Portas, de 4 cuadrantes críticos que los estudiantes viven al momento de pasar de la escuela a la educación superior. Estos cuadrantes obviamente se retroalimentan y dialogan unos con otros. Estipularlos, digamos, en 4 cuadrantes es una forma pedagógica como de poder revisarlos y masticarlos, pero claramente están súper relacionados, ¿no?
Por un lado tenemos la desnivelación y la brecha académica de los contenidos puros y duros al momento de ingresar a una carrera. Por otro lado, los aspectos socioemocionales e intrapersonales que ocurren en este salto cuántico, en este alunizaje en un mundo muchas veces desconocido. Por otro lado, tenemos los aspectos interpersonales y de integración, tanto con los pares como las instituciones de educación superior. Y también tenemos los temas de contextos de familiares y de contexto, ¿no? En el cual nuestros estudiantes se desenvuelven y que claramente inciden a veces positiva o negativamente en este desafío o en esta trayectoria educativa. Yendo al tema de la desnivelación y la brecha académica, acá es súper importante enfatizar como en 3 niveles, ¿no? Está el nivel de la brecha de contenidos, por un lado, donde vemos que una de las problemáticas que enfrentan es que los contenidos iniciales, desde los cuales parten muchas veces las carreras enseñando, están súper desarticulados de los aprendizajes escolares. Voy a poner un ejemplo que se me viene muy a la mente de nuestros becados en Fundación Portas, y es que, por ejemplo, son chiquillos que salen a veces de colegios técnico-profesionales y también científico-humanistas que, por ejemplo, el máximo nivel de desarrollo en matemáticas es sumar fracciones y parten con trigonometría en la universidad, en una carrera de ingeniería, por ejemplo. Entonces se producen brechas gigantescas donde es insostenible para ese estudiante generar los primeros aprendizajes y articularse de manera correcta en la carrera, ¿no? Porque hay como una base que no existe y por lo tanto terminan siendo contenidos incomprensibles para el estudiante. Por otro lado, el nivel de exigencia. El nivel de exigencia que tiene el colegio muchas veces es distinto al nivel de exigencia que tiene una institución de educación superior. Hay formas de pensamiento que se exigen, por ejemplo, el razonamiento matemático, el conocimiento en ciencias básicas, pero también, por ejemplo, la capacidad de análisis, que muchas veces los chiquillos no traen tan desarrollados y que en la educación superior son fundamentales para desarrollar los contenidos que ahí se entregan. Y también, por cierto, los vacíos de contenido cuando pasan, por ejemplo, de un técnico profesional a una carrera universitaria que no es o de la educación superior y que no es de continuidad de la carrera. Y esto lo puse principalmente, dado que lo que nos convoca también es apoyar principalmente a los chicos y chicas que salen de colegios técnicos profesionales. Y es que ellos en tercero y cuarto medio no tienen, por ejemplo, biología, química, y muchos de ellos deciden estudiar legítimamente, deciden estudiar carreras en la educación superior que no son conducentes de su técnico profesional. Entonces, esas brechas de contenido se ven mucho más acentuadas cuando existen este tipo de distancias, ¿no? Entre salir de un TP como técnico de alimentación y meterme a estudiar, por ejemplo, ingeniería ambiental en la USACH. Entonces, ahí hay una cuestión importante que se pone en juego respecto a la permanencia y al desafío que enfrentan nuestros estudiantes. Por otro lado, tenemos los temas más de habilidades para el aprendizaje, y aquí hay 2 temas que se conjugan. Uno es los temas de metacognición y del aprender a aprender, ¿no? Como del cómo gestionar los procesos de comprensión del cómo aprendo, del saber que me resulta mejor X técnica respecto a otra, del saber que, no sé, por ejemplo, estudio mejor de noche que de día, y también los procesos de insight o reflexividad, que es, por ejemplo, y que está relacionado también a los aspectos socioemocionales, ¿no? Por ejemplo, darme cuenta que no estoy comprendiendo una materia, decidir parar para comenzar nuevamente como desde el principio a comprender quizá un contenido que si bien avancé, hay una brecha inicial que no logré salvar, pedir ayuda cuando necesito pedir ayuda, ¿no? Como administrar ese proceso más de lo metacognitivo, ¿no? Del aprender a aprender, para la redundancia. Y también tenemos los procesos propiamente tal de administración del aprendizaje, que ya es más como conocimiento de mí mismo, de mis hábitos de estudio y del cómo ajusto y desarrollo para los que no tenían muchos hábitos de estudio. Comprendo que son importantes y los llevo a cabo, o bien ajusto mis hábitos de estudio a este nuevo escenario, ¿no? Como cada tantas horas tomar un descanso, saber que no puedo estudiar a última hora para la prueba, cuando tengo 3 o 4 pruebas en la misma semana, cómo me organizo con un mes de anticipación para poder llegar en el fondo a cumplir con los requerimientos de esa semana de certamen, de solemne
o como sea que le llamen en la casa de estudio, y también de las técnicas de estudio respecto a cómo aprendo mejor, a qué me resulta más, este ramo, y que se relaciona con el segundo punto, ¿no? Como este ramo me resulta mejor estudiarlo haciendo mapas conceptuales, quizá este otro me resulta mejor haciendo resúmenes, este otro ramo tiene un aprendizaje que me sirve más como repetir ciertas ideas fuerza, como ir comprendiendo esa distinción entre un ramo y otro, porque los ramos son muy distintos en una misma carrera, por muy que la carrera sea obviamente coherente en sí misma, ¿no? Hay ramos sumamente variados que implican diferentes desafíos. El tema de saber tomar apuntes. Yo diría que una de las cosas que más surge dentro de las reflexiones y de las conversaciones en los acompañamientos con nuestros becados y becadas es el saber tomar apuntes y diferenciar las ideas importantes de las no tan importantes, ¿no? Como ese proceso más de autonomía también es una brecha que a veces cuesta y que genera efectos en la deserción finalmente, que es lo que nosotros queremos evitar con nuestros chiquillos y chiquillas. Y la administración eficiente del tiempo, o sea, efectivamente los chiquillos se ven en un escenario, y lo vamos a ver también más adelante, donde van a ser mucho más autónomos que en el colegio, donde van a tener que tomar ciertas decisiones, donde van a tener ventanas, por ejemplo, donde van a tener espacios de autogestión respecto a sus tiempos, que es súper importante que comprendan lo importante que es eso y que logren, obviamente, gestionarlo de mejor forma, porque al menos en Chile, estudiar en la educación superior tiene muy altos costos para un estudiante que además necesita trabajar, y probablemente la realidad de muchos de sus estudiantes sea que van a requerir trabajar a la vez de estudiar en la educación superior. En Portas nos pasa que el 90% de nuestros becados ha trabajado o trabaja actualmente en otra cosa, porque por su situación socioeconómica requiere obviamente cubrir gastos personales o bien aportar en el hogar. Entonces, la administración eficiente del tiempo y de los procesos de aprendizaje en general terminan siendo súper importantes para el logro del éxito académico. Por otro lado, tenemos los aspectos, ¿no?, más socioemocionales e intrapersonales. Entonces, y acá hay un punto súper importante que yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, que es el desarrollo de la autonomía. Hay por mi tesis de magíster me tocó hacer entrevistas a varias profesionales de las áreas de inclusión y de apoyo al estudiante de distintas universidades de Santiago, y uno de los puntos más críticos que mencionaban, donde hacían agua a los chiquillos cuando pasaban del colegio a las carreras, era en la autonomía y en la autorregulación que los chiquillos tenían respecto a sus propios procesos y a sus propios tiempos. O sea, en este vacío que se genera, en este puente a veces no tan articulado entre el colegio y la educación superior, uno de los puntos críticos es la autonomía con la que nuestros estudiantes no llegan a un espacio donde se les exige mucha autonomía para triunfar, ¿no? Para terminar una trayectoria educativa de manera exitosa. Entonces, este es un punto súper importante, y ahí entregarlo también como un tip o una recomendación también para todos los que están trabajando directamente en colegio, el cómo podemos desarrollar con nuestros estudiantes ya en el contexto escolar el proceso de autonomía, de toma de decisiones, que los chiquillos aprendan a pedir ayuda y esa ayuda la pidan a tiempo, que tomen decisiones como ayudémoslos, informémosles, acompañémoslos en el camino, pero dejarles tomar decisiones es cimentar un camino que va a ser súper crítico cuando pasen a la educación superior. Y es una de las cosas más, insisto, críticas que las mismas personas que están, los profesionales que están dentro de las instituciones de educación superior reportan como un problema, ¿no? Pensando, hay muchos otros problemas en la inclusión en la educación superior que pero este directamente atañe a los chiquillos y chiquillas, ¿no? Está dentro de sus competencias o no competencias al momento de tomar el desafío. Por otro lado, también se producen cambios en la autoimagen, y esto es súper importante también tenerlo presente, ¿no? Como muchos de sus estudiantes probablemente que deciden hacer estudios en la educación superior les va bien, están acostumbrados a sacarse siempre de 5.5 para arriba, son estudiantes en general destacados, que han estado acostumbrados a estudiar un poquito, o muchos de ellos poner solo atención en clase y sacarse buenas notas,
y van a pasar cosas distintas en la educación superior. Entonces muchas veces se generan cambios de autoimagen porque, pucha, pasé de ser en general el compañero al que mis compañeros le preguntaban cómo resolver ciertas cosas, pasé de ser un alumno bueno a sacarme un 1, porque ni siquiera les digo un rojo, un 1, un 1,5, un 1,8, y se producen también esos cuestionamientos de pucha, ¿sirvo para esto? ¿Esto realmente es lo mío? ¿Quién soy en este nuevo espacio? En este nuevo espacio también tengo que ocupar nuevos roles, ¿no? Como paso de un rol a otro, paso del ser un, en general, menor de edad en un contexto escolar mucho más regulado a un adulto que tiene que autorregularse y autogestionarse, y eso produce también, y por la edad en la que están en general estos estudiantes, ¿no? Produce fisuras, ¿no? En la autoimagen, en quién soy, en cómo me quiero proyectar para los otros, y también, obviamente, como decía desde el inicio en este punto, fisuras en la autoimagen académica, o sea, como me miro en el espejo y no me reconozco, ¿no? No soy esa estudiante brillante o esa buena estudiante que estaba acostumbrada a sacarse buenas notas y paso a ser la peor del curso en muchas ocasiones. Sobre todo, insisto, en los chiquillos que vienen con trayectorias técnico-profesional y que no estudian carreras necesariamente conducentes a ese técnico profesional. Y esto, por supuesto, que viene aparejado con algo que surge mucho y que desde ahí muchos de los estudiantes empiezan a cuestionarse su continuidad en la educación superior, que son los temas de autoestima e inseguridad. Se empiezan a producir a propósito de estas fisuras en la autoimagen académica, de estar inseguros y de bajar su autoestima. Entonces, hay, como mencionaba, ¿no? Las preguntas típicas, pucha, ¿sirvo para esto realmente? ¿Esto era lo mío? Yo pensé que esto era mi vocación, ¿no? Pero es para mí. ¿Cómo lidio con esta frustración que me genera, obviamente, él, con todos los sacrificios que tiene que hacer un estudiante que en general viene de un contexto más empobrecido socioeconómicamente? ¿Cómo lidio encima con la frustración de que me está yendo mal, ¿no? Como que la angustia es doble, porque por un lado siento la presión de rendir bien, pero además sabiendo que quizá en mi casa necesitan que yo trabaje. Entonces, esa dicotomía que muchas veces se genera en los estudiantes termina siendo súper abrumadora y genera sentimientos también de soledad y de incomprensión, de sentirse obviamente como bichos raros en su casa de estudio, de sentir que están solos o solas, de sentir que nadie está viviendo lo que están viviendo ellos, y eso también termina siendo como todo este aspecto socioemocional que se genera cuando no rindo como esperaba o no logro sentirme siendo una persona como competente en este nuevo espacio, el deseo legítimo, ¿no? de abandonar la educación superior, que es lo que nosotros queremos evitar. Por otro lado, también tenemos los aspectos interpersonales y de integración. Y esto es súper importante. Hay varios estudios que señalan que no solamente como quizás uno tiende a pensarlo, el continuar en una carrera de manera efectiva pasa por pasar los ramos, por sentirme competente en una materia, sino que muchas veces también tiene que ver con cómo yo me integro y me siento parte del lugar donde yo comienzo mis estudios superiores, ¿no? Y que también en el colegio es muy importante ese sentido de pertenencia. Lo que pasa es que los chiquillos en el colegio muchas veces tienen más tiempo para desarrollarlo, o bien se van amoldando porque llegan ahí siendo más chicos. Entonces, respecto a los temas como interpersonales y de integración al espacio, hay un tema súper importante que es el desconocimiento del nuevo mundo. Y aquí me gusta esta frase, que es la falta de acceso al código. El código de la educación superior tiene que ver con una experiencia universitaria o técnica, una experiencia en un espacio de la educación superior del que nuestros estudiantes muchas veces están muy lejos porque no tienen referentes profesionales en su familia. En su gran mayoría, sus padres no son profesionales. Por lo tanto, hay una falta de comprensión del nuevo mundo al que voy a llegar, que me genera el quedar descolocado ante un escenario tan distinto al escolar por los motivos que ya habíamos hablado antes, ¿no? La autorregulación, probablemente yo llego, me van a pasar una hoja que va a tener unos códigos que me indica la sala, el profe,
y tengo que comprender desde eso hasta cuáles son las instancias para pedir ayuda, dónde tengo que ir a pedir una beca, o sea, es un mundo mucho más grande y más complejo que el escolar, donde la falta de este acceso al código muchas veces les juega una mala pasada. Por otro lado, la ansiedad al establecer nuevas relaciones, ¿no? Como vienen probablemente con amigos del colegio y van a enfrentarse a un nuevo escenario en el que en su gran mayoría no van a compartir con esos mismos amigos, ¿no? Entonces ahí surgen todas las dudas de, bueno, ¿cómo me enfrento a este nuevo espacio? ¿Cómo me relaciono con mis compañeros? ¿Cómo me relaciono con los profes? ¿Quién quiero ser en este nuevo espacio, ¿no? Y también la comprensión de de la cultura académica propia de la carrera, o sea, no solamente las instituciones de educación superior tienen su sello, sino que además las carreras tienen su sello y las carreras valoran cosas distintas dependiendo de las carreras. Cuando uno estudia en una universidad X, ingeniería comercial, trabajo social o periodismo o cine, la valoración de la valoración que se hace de las distintas cosas, habilidades, experiencias, conocimientos, son súper variadas. Y también no es solamente comprender esta nueva lógica de la casa de estudio en la que me estoy insertando, sino que también cuáles son las lógicas propias de esta subcultura, ¿no? Que es la cultura de una carrera. También tenemos el tema de la integración con otros y la institución, que ya lo hemos ido también conversando. Obviamente existe una necesidad de aceptación. Los seres humanos necesitamos ser aceptados y queridos, ¿no? Y obviamente en una edad tan crucial como la adolescencia y la juventud temprana, la necesidad de sentirse parte y sentirse aceptado es súper, súper importante. La necesidad de hacer amigos y todo lo que eso genera como presión adicional al cursar los ramos. Por eso lo pongo como un contexto complementario a lo obvio que puede ser comprender que tiene que pasar los ramos, ¿no? Y todos los temas que vimos antes de las brechas académicas, etcétera, sino que acá también se nos pone en perspectiva el escenario de también la presión de hacer nuevos amigos, de encontrarme con gente nueva y distinta, sobre todo a los estudiantes que entran a universidades privadas, adscritas a la gratuidad en muchas ocasiones, o tradicionales que en general tienden a tener un segmento de estudiantes que vienen de colegios de élite, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me integro? ¿Cómo me ajusto a este nuevo escenario? ¿No? ¿Cómo hago amigos? Etcétera. Y como último punto también, obviamente, sentirme parte de la institución y desarrollar sentido de pertenencia. Hay varias investigaciones, algunas muy importantes que han hecho en el Observatorio de Juventudes de la Universidad Católica, que habla de la importancia del sentido de pertenencia al momento de ingresar a una casa de estudio, sentir que comparto la forma de ver el mundo, los valores, el horizonte, el norte, desde el cual se plantea la institución de educación superior. Y por último también el cambio de contexto, que también lo hemos ido tocando, que es pasar de un contexto más dirigido, más normado, a otro más libre y con menos reglas, ¿no? Y cómo yo me la juego y cómo yo me llevo, digamos, ese desafío de autorregularme en este escenario de libertad, ¿no? De libertad, porque además se cruza con que comienzan a ser mayores de edad y conocen el carrete universitario. Entonces, desde ahí se producen también aspectos importantes de desafío, ¿no? Para este joven o esta joven. También salir de un contexto familiar y protegido a otro más grande y despersonalizado. El colegio tiende a ser un contexto, como dice ahí, más protegido, donde en general probablemente muchos de ustedes que son profes conocen a sus estudiantes desde que son pequeños o desde hace algunos años y van a llegar a un contexto donde los profesores entran, hacen la clase y se van, porque además de tener que hacer clases en el aula, tienen que sacar 20 papers al año y hacer investigación, porque el mundo de la educación superior se rige así respecto a los profesores, a los docentes. Entonces es un contexto despersonalizado en muchos sentidos, incluyendo las relaciones más íntimas y estrechas que los jóvenes establecen, que es con los profesores. Y eso muchas veces también genera, obviamente, quiebres y cuestionamientos. Obviamente acá no existe el profe jefe, que es en general a quien uno recuerda como, probablemente, al menos yo sí, con mucho cariño, que uno tuvo algunas conversas buenas con ese profe jefe o ese profe guía.
te orientó, te guió, esa figura no existe. Entonces ahí las preguntas de, bueno, y en este nuevo contexto adverso, distinto, más grande, más despersonalizado, ¿a quién recurro? ¿No? ¿Cómo lo hago? Y por último, me gustaría señalar el cuarto cuadrante que tiene que ver con los aspectos familiares y de contexto. ¿A qué nos referimos con los aspectos familiares y de contexto? Por ejemplo, los desafíos que los chiquillos enfrentan eh, respecto a una categoría, barrio y residencia que se encarna, por ejemplo, en la lejanía de la casa de estudio de su casa, ¿no? De donde viven, que me imagino a muchos de ustedes quizás les pasó cuando estudiaron en la educación superior, y también la necesidad de tener que cambiar de ciudad en muchos casos, sobre todo, sé que muchos de los docentes y los profesionales que están hoy día en esta charla son de otras regiones que no son la región metropolitana, probablemente muchos de ustedes en zonas rurales, donde las casas de estudio están lejos muchas veces, y migrar hacia las grandes urbes que tienen los CFT, los IP y las universidades, termina siendo una realidad para todo el que quiere continuar estudios superiores. Entonces, esto supone un mayor desafío aún para nuestros estudiantes. Por otro lado, el encuentro con otras realidades culturales y económicas, ¿no? Como lo veíamos, lo conversábamos recién, se los comentaba respecto a esta cosa de como que se te pincha la burbuja, ¿no? Independiente de, siendo Chile, y voy a además enfatizar más aún en la región metropolitana, un país y una región tan segregada por estrato socioeconómico, cuando tú te insertas en ambientes donde efectivamente hay mayor diversidad, te encuentras con otros y se te pincha una burbuja, ¿no? Y conoces otras realidades que muchas veces te pueden hacer sentirte... ¿Hay un sonido? No sé... ¿Lo escuchan? No sé, ahí sí, pero no sé de dónde puede venir. Ya. Que terminan, como les decía, como en este sentido, en una sensación de ser bicho raro, ¿no? Un sentido de desarraigo. Por un lado, como que no soy ni de acá, de mi barrio, porque ya no comparto ciertas prácticas, ciertas culturas, ya no me siento perteneciente de, pero tampoco me siento que llegué a otro lado. Me siento en un espacio intermedio en el que no entiendo muy bien para dónde voy ni quién soy. Por otro lado está la presión familiar, y que muchas veces la presión familiar que no tiene que ver como con una cuestión por no quererlos, ¿no? A sus hijos o a su sobrino, a su nieto, sino que muchas veces hay un sobreinvolucramiento por parte de las familias en este nuevo proceso. Entonces como están súper pendientes de que le vaya bien en la PDT, de que entre a la mejor carrera, a la mejor institución, de que le vaya bien, de que pasen los ramos. Entonces el chiquillo se siente chuta con esta presión de que los papás o los tíos o los abuelos están todo el rato preguntando como, bueno, ¿y cómo te fue en la prueba? Y me saqué un 1,3. ¿Cómo enfrento esa situación? ¿No? ¿Cómo lidio con eso? Y por otro lado también está el tema del desinterés. Muchos de los padres probablemente, o al menos es la realidad de Portas, que más de la mitad de los padres de nuestros becados y becadas no terminó la enseñanza obligatoria. O sea, no terminó cuarto medio, ¿no? Quedaron en distintos momentos de la enseñanza obligatoria. Entonces hay un desconocimiento del mundo de la educación superior, y por tanto también un desinterés porque hay una desesperanza aprendida, ¿no? Como un concepto tan manoseado pero tan cierto. Hay una desesperanza aprendida, y cuando yo no conozco algo, probablemente va a ser difícil que yo pueda transmitirle esa importancia a mi hijo, a mi hija o a mi ser querido. Entonces, también muchas veces ocurre que el desinterés pasa por el desconocimiento de este nuevo proceso y lo que implica, pero también por la necesidad en muchos hogares de que ese mayor de edad también genere ingresos, ¿ya? Y eso termina tensionando también mucho la continuidad de los chiquillos y las chiquillas en la educación superior. Por otro lado, también está la problemática de que muchos de ellos y ellas desarrollan probablemente otros roles en su hogar. Me imagino que muchos de sus estudiantes, además de ser estudiantes, son los apoderados de los hermanos chicos, son quienes pagan las cuentas en la casa, quienes llevan cierto orden, quienes cumplen roles. Y ese desempeño de otros roles muchas veces se contrapone a la exigencia que tiene la educación superior en nuestro país, ¿no?
que no está pensada para que uno haga más que estudiar solamente. Entonces también ahí hay un tema importante que ellos tienen que tramitar en esta etapa. Por otro lado, la necesidad de nuevas formas de apoyo y soporte, ¿no? ¿Cómo transmito yo en mi contexto familiar lo que hoy necesito? Que probablemente, pucha, no sé, pues mis papás se enojen porque estoy toda la semana yendo a hacer trabajo a la casa de mis compañeros, o llego tarde o me quedo en el computador hasta las 4 de la mañana trabajando. ¿Cómo puedo en el fondo transmitir y negociar con mi contexto familiar este nuevo mundo en el que yo me estoy insertando? Y, por cierto, y no menos importante, cómo combino, para el caso de los estudiantes que son padres o madres, mi maternidad, paternidad con el ser estudiante, que es todo un desafío y que ciertamente los chiquillos y las chiquillas en esta situación la tienen súper, súper difícil. También ahí es un tema importante que se mezcla, digamos, en los temas de la permanencia. Y por último, también tenemos los temas económicos, propiamente tal. Por ejemplo, el pago de aranceles completos o parciales. Hoy día tenemos la suerte de que existe la gratuidad, que desde el año 2015 opera y que el día de hoy cubre al 60% más vulnerable de la población. Sin embargo, no todas las instituciones de educación superior están adscritas a la gratuidad, no todos nuestros estudiantes van a estar dentro del 60% más vulnerable, y aunque así fuese, la gratuidad dura lo que por malla dura una carrera. Por lo tanto, muchas veces cuando ellos y ellas se retrasan en la carrera, tienen diferenciales que pagar una vez que terminaron de cursar los años. Por ejemplo, los 5 años que por malla decía que duraba psicología, y me atrasé 2 años y esos años me los voy a tener que financiar. Entonces, también el tema económico, sobre todo por los altos aranceles que se cobran hoy día, sobre todo en las universidades, más que los FT y en los IP, termina siendo un tema de preocupación para los estudiantes. Asumir costos extra, ¿no? Fotocopia, transporte, materiales, alimentación, también termina siendo un punto a considerar cuando me decido estudiar en la educación superior. También trabajar para aportar en el hogar o cubrir gastos personales. Muchos probablemente de sus estudiantes van a necesitar trabajar. ¿Y cómo compatibilizo el trabajar con el ser un estudiante de la educación superior? También se pone en juego en la permanencia. Y por cierto, yo hoy día más que nunca, la falta de acceso a herramientas digitales. O sea, esto siempre ha sido un tema crítico para los estudiantes de la educación superior que quizás no tienen toda la facilidad de acceso a Internet, ya que esa conexión de Internet además sea una conexión de calidad, y por cierto, a las herramientas digitales, un notebook, una tablet, un ebook, lo que sea que me permita efectivamente estudiar de manera adecuada. Y hoy día más que nunca en el escenario de la pandemia hemos visto cómo la falta de acceso a herramientas digitales ha mermado la permanencia, no solo la experiencia en la educación superior, sino que derechamente la permanencia de muchos de los estudiantes, y es una realidad que vamos a tener que, como sociedad, asumir y planteárnosla como un desafío de aquí para adelante, porque hay ciertas lógicas de la virtualidad que llegaron para quedarse. Y aquí tenemos una deuda con nuestros estudiantes, sobre todo con los estudiantes de contextos más empobrecidos. Para cerrar, algunas ideas, recomendaciones en el rol docente que yo sé que muchos de ustedes cumplen. Son ideas muy complejas y a la vez simples, ¿no? Pues pueden sonar un poco algunas de ellas como de sentido común, pero terminan siendo muy importantes a la larga en la trayectoria de los estudiantes cuando ingresan a la educación superior. Por ejemplo, apoyarlos en la exploración vocacional desde aspectos súper simples, como invitarles a que piensen, por ejemplo, ¿en qué te veis trabajando? ¿Cómo te imaginas trabajando? ¿En qué? ¿En qué te gustaría? ¿Eres más una persona que te gusta trabajar de manera autónoma, solo o sola? ¿O eres más bien una persona que te gusta trabajar articulada con otro, en relación a otras personas? ¿Cómo te imagináis en 10 o 20 años más? Hacerles preguntas que le inviten a la reflexión para que vayan cuestionándose qué es lo que quieren, ¿no? Si ellos deciden y ellas deciden tener una trayectoria educativa en la educación superior, que puedan preguntarse cuál es la trayectoria correcta, idealmente, ¿no? Sobre todo considerando que
el financiamiento dura cierta cantidad de años o pide cierta aprobación de ramos en el caso de las becas. Por otro lado, ayudarles a gestionar la información clave sobre el proceso. Hay muchos estudiantes que se quedan fuera de estudiar un año, por ejemplo, por no llenar a tiempo el FUAS, por no rendir por no inscribirse en la PDT, por no cachar cuál era el plazo para la matrícula en las instituciones de educación superior, por no conocer la diversidad de instituciones de educación superior y carrera, ayudarles a que busquen información, a que revisen las páginas, está todo en internet, todo se inscribe, se hace por internet, como ayudarles a gestionar esa información, porque es información no fácil. No sé si alguno de ustedes ha hecho el ejercicio de llenar el FUAS, por ejemplo, pero no es simple, no son trámites simples, menos aún para un chiquillo o una chiquilla de 17 o 18 años. Otro punto es incentivar la autonomía en este proceso de toma de decisiones como paso previo al ingreso a la educación superior, que está articulado un poco con lo que les decía antes de la importancia de que ya en el colegio vayan desarrollando la autonomía y la toma de ciertas decisiones de manera personal para que se cimenten el camino que después va a ser crítico cuando ingresen a la educación superior. Por otro lado, transmitirles que el camino en la educación superior puede que no sea fácil, puede que no se saquen 7, ni 6, ni 5, ni 4 quizás, pero atreverse a estudiar realmente les va a abrir las posibilidades y existe la opción de en el camino ir aprendiendo. Es un proceso que requiere tolerancia a la frustración, adaptarse a un nuevo contexto, desarrollar nuevas habilidades, y si bien algunos vienen con algunas desventajas por un montón de motivos, eso no significa que sea un camino imposible. Y por último, alentarles a repensar sus trayectorias educativas y que, por ejemplo, si estudiaron un técnico profesional, perfectamente pueden estudiar una licenciatura, o si bien estudian en un científico humanista, también pueden estudiar un técnico. O sea, la oportunidad que da también la trayectoria educativa en la educación superior es replantearse la trayectoria que uno trajo desde el colegio y poder abrirse camino también en escenarios distintos a los que uno se imaginó, ojalá lo más alineados a su vocación. Así que siendo tiempo ya de dejar unos 15 minutos para preguntas, agradecerles. No veo a nadie, así que espero que sigan ahí. María José, muchas gracias por tu... ¿Me escucha? Sí, perfecto. Oye, muchas gracias por tu presentación. Fue una tremenda exposición sobre un tema que está muy poco abordado en la enseñanza media técnico-profesional, porque los objetivos del sistema son muy distintos a los del sistema científico-humanista, pero por sobre todo viene ahora un proceso de decisiones muy importante este segundo semestre, que tiene Sí. que ver con la decisión que tienen que tomar los jóvenes de cuarto medio respecto a su trayectoria personal y profesional. Mm. La primera pregunta que tenemos es, ¿desde qué edad es conveniente empezar a potenciar las expectativas de los jóvenes para que puedan acceder a la educación superior? Mm. Desde tu punto de vista, primero Sí. medio, ¿está bien? Tercero medio, mientras más cercano a la etapa de acceso. ¿Cuál es Sí. tu recomendación? Mira, mi recomendación es que ojalá sea un continuo en la educación escolar, ¿no? Como que uno desde pequeño a los niños puedan ir identificando de manera autónoma, obviamente con ayuda de los profes y de sus familias, qué cosas les gustan. Y si nos vamos de cara derechamente a los desafíos que se enfrentan en esta segunda etapa, yo creo que desde primero medio es clave. Y por una razón súper simple y a la vez súper crítica. El NEM, el ranking se juega desde primero medio. Entonces muchos chiquillos llegan con la vocación de servicio vinculado a una carrera de medicina o de una ingeniería civil y que quieren sí o sí ciertas universidades tradicionales, por ejemplo, cuando ya el NEM o el ranking no les va a dar para entrar. Y muchos de ellos, yo estoy segura que si se hubieran planteado ese desafío en primero medio, quizás le habrían puesto un poco más de empeño en las notas, en la asistencia a las clases, en prestar atención. Entonces, para mí es ideal desde primero medio. Desde primero medio, por ese motivo y también por los temas de exploración vocacional. O sea, no es fácil saber cuando eres un joven adolescente qué quieres hacer el resto de tu vida. Entonces, desde ahí, mientras tú antes empieces a cuestionarte las acciones que te gusta realizar, con qué te sientes hábil, en qué te sientes hábil, como qué tipo de cosas te apasionan,
más cerca vas a estar de elegir una carrera correcta al momento de egresar de cuarto medio. Para eso uno requiere tiempo. Perfecto. Dentro de tu presentación mencionaste también que lógicamente las brechas socioeconómicas naturales que pueden existir entre los distintos estudiantes, más las expectativas de sus padres, de su familia, pueden afectar positiva o negativamente el acceso a la educación superior. Sí. Estamos en un contexto muy distinto a lo que nos ha mostrado la evidencia en pandemia, pero la evidencia de estos últimos 2 años nos ha mostrado que estas brechas se están acrecentando en Mm, términos generales. sí, Sin embargo, también ha aumentado el acceso a sistemas híbridos de enseñanza, a sí. la conectividad. ¿Crees tú que la digitalización que estamos viendo permita, por ejemplo, potenciar el acceso a la educación superior de los jóvenes de enseñanza media técnico profesional, Mm, en el sentido de que, por ejemplo, puedan ahorrar tiempo en los traslados, reducir, gastar menos dinero muchas veces? mm. ¿O crees tú que la brecha que existe entre quienes tienen más y quienes tienen menos es más fuerte y finalmente eso no debiera traducirse en mejoras para los que tienen menos? Mm. Mira, a mí en lo personal me parece que el tema de, el estudio a distancia tiene pros y contras, ¿no? Partiendo por eso. Creo que, como tú mencionas, es una oportunidad para muchos estudiantes el que existan estos estudios híbridos o derechamente virtuales, porque permite que chiquillos que viven en rincones súper alejados de nuestro país y que no tienen la posibilidad, por distintos motivos, de trasladarse a otras ciudades para estudiar, les permite convertirse en profesionales o en técnicos profesionales, y eso me parece que es maravilloso. Y desde ese lugar yo diría, creo que es algo que llegó para quedarse y que qué bueno que se quede y que llegue para que aquellos que no lo podrían hacer de otra forma lo puedan hacer. Sin embargo, creo que para que eso efectivamente sea posible y efectivamente no acrecente más las brechas entre ricos y pobres, por ponerlo en términos simples, tiene que haber por parte del Estado, de la sociedad civil, acciones que permitan que estos estudiantes que van a estar en estos desafíos puedan llevarlos a cabo. Y con esto me refiero a tener espacios, o sea, no solamente desde lo que dije de conectividad, hay lugares donde nosotros tenemos becados, por ejemplo, que viven en Yeuyeu. No hay antenas, ¿no? Como, o sea, ni siquiera es que yo te pueda decir como le entrego un chip, no, no tiene antena. Entonces, hay un tremendo trabajo que implica la articulación, yo creo que del mundo empresarial, del Estado, por otro lado, de las organizaciones de la sociedad civil, como nosotros que estamos trabajando en esto, para que eso que llegó como una oportunidad para muchos estudiantes realmente sea posible y realmente sea efectivo y no acrecente estas brechas que sí se vieron súper acrecentadas, valga la redundancia, en estos 2 años de pandemia, porque claramente no tener condiciones, no solo para conectar, sino que no tener un espacio para estudiar o para conectarte, porque atrás da vuelta toda tu familia, ¿no? Termina siendo contraproducente cuando queremos democratizar el acceso a la educación superior. Perfecto. María José, quería pedirte si me puedes dar acceso al video. Em, y mientras tanto, voy a leer un mensaje que dejó Nicolás Humansor Espérame, Carlos, acceso al... al video, que ¿Cómo así? no Me puedo pidió activar mi tecnología. cámara. Ah, 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 Quedó mi cámara. sí. Ya, pero no importa. Ya, dale Mira, nomás. Voy a intentarlo mientras tanto. sí, dice, Nicolás Humansor dice, yo tengo 22 años y desde que egresé de la enseñanza media el año 2017 me dediqué a trabajar, a adquirir experiencia de vida y descubrir mi vocación. Ahora, en el 2022, ingresaré a la educación superior. Ya me inscribí en la PDT, más que decidido. Súper. Ese, por ejemplo, es un mensaje que tiene, que representa muy bien lo que muchas veces pasa en el ecosistema técnico profesional. Que los estudiantes salen con 18, 19 años del colegio, tienen que trabajar, ejercen muchas veces su técnico en nivel medio, y se insertan al mercado laboral, pero no significa que en el futuro o en el paso del tiempo no puedan estudiar una carrera
o no puedan matricularse en la educación superior. De hecho, en Chile, la evidencia muestra que las personas que acceden a la educación superior, sea a un instituto profesional, sea a un centro de formación técnica, sea a una universidad, obtienen sueldos más altos, obtienen empleos de mejor calidad, y eso no solamente los beneficia a ellos, sino que también eso tiene un efecto positivo en sus familias y en su entorno. Por eso es que es importante lo que, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de MueveTP y desde el punto de vista de Fundación Portal, lo que estamos haciendo en este ciclo de charlas, que tiene que ver justamente con buscar alternativas para que los colegios puedan potenciar el acceso a la educación superior de los jóvenes de la enseñanza media técnico-profesional. Sí, súper de acuerdo con lo que tú mencionas, Carlos, de también desmitificar de que las trayectorias educativas tienen que ser lineales. Las trayectorias educativas son súper diversas. No necesariamente la trayectoria educativa más normativa o la más hegemónica, que es salir del colegio y entrar a la educación superior, es la única que existe. Uno, como en el caso de Nicolás se llamaba, ¿cierto? Este chico que ahora iba a entrar, Yes. como en el caso de él, efectivamente uno puede darse una vuelta, ¿no? Ejercer el técnico, trabajar, pensar bien qué uno quiere hacer y luego inscribirse en la educación superior. Lo importante es que esa posibilidad exista, ya sea si tú lo decides una vez que saliste del cuarto medio o cuando tú ya pasaste un tiempo quizás ejerciendo tu misma carrera técnico profesional para poder luego entrar a una carrera, como dice él, muy decidido, así que lo felicito también por asumir el nuevo desafío. Perfecto, María José. Y la última pregunta, ya estamos cerquita de las 5 de la tarde. Mirando la lista de participantes, hay muchos orientadores, profesores de enseñanza media, profesores jefes y también incluso de instituciones que trabajan con jóvenes. Eh, Desde tu punto de vista, ¿cómo los estudiantes pueden elegir una institución superior de calidad? Mm. ¿Alguna recomendación que quisieras darle, por ejemplo, a las personas que nos están acompañando en estos momentos? ¿Es Sí, importante solo la acreditación? es ¿O muy hay otros importante. factores? Muy, muy importante como tú señalas, Carlos. Efectivamente, si puedo entregar en estos 3 minutitos, porque esa es una conversación súper grande, pero si puedo en estos 3 minutitos dar algunos tips, yo creo que efectivamente incentivar a que los estudiantes elijan instituciones de superior acreditada. ¿Por qué es importante que esté acreditada? Porque la gratuidad y las becas del Estado solo se pueden hacer efectivas en instituciones acreditadas. Por lo tanto, si nuestros estudiantes van a estudiar con beneficios estatales, tiene que la institución estar acreditada. Eso por un lado. Y por otro lado, porque el que esté acreditada te entrega una cierta, te asegura de alguna forma que esa institución tiene cierto estándar de calidad respecto a la enseñanza que entrega y tiene cierta sostenibilidad en el tiempo y no los expone a vivir situaciones como se vivieron con algunas instituciones, varias ya, o al menos 3 o 4, que ha pasado hasta el momento, que han tenido que cerrar y han quedado estudiantes en el aire repartidos en otras universidades o institutos que los acogieron, o que estudian carreras que no tienen campo laboral. O sea, esa es la importancia de que estén acreditadas, ¿no? Que va por 2 vías. Y lo otro que les recomendaría es que incentiven a que los estudiantes miren las mallas de las instituciones. Las diferentes instituciones de educación superior, por ejemplo, muchas instituciones quizás imparten, no sé, ingeniería en mina o Ingeniería derecho, comercial. claro, o ingeniería comercial, pero el enfoque que tiene esa carrera, el perfil de egreso y el campo laboral al que apunta con la formación de ese estudiante muchas veces es distinto. Entonces, incentivarles a que miren las mallas, miren los ramos que van a tener, que se involucren en el proyecto educativo que tiene esa carrera, ¿no? Como eso también es súper importante desde mi punto de vista, incentivarlo con los estudiantes, ¿no? A que lo revisen. Perfecto, bueno, y no todas las carreras valen lo mismo, ni Por los cierto, estudiantes se demoran el mismo tiempo en salir de ella, etcétera. Así que exactamente. se entiende súper bien ese punto. Y bueno, la última pregunta tenemos, dice, respecto al rol de orientadores, ¿qué actividades o acciones es posible y efectivo realizar en su rol en los liceos
para que los estudiantes se sientan comprometidos y con la capacidad de desarrollar su proyecto de vida? Pregunta Gloria Carimán. Chuta, qué pregunta más completa y compleja al mismo tiempo. Yo creo que todas las actividades que los involucren, o sea, yo creo que es súper importante salirse de la lógica con los chiquillos como de enseñarles algo, así como de pararnos enfrente de ellos a decirles, miren, estas carreras existen. Todo lo que implique, por ejemplo, a modo de taller, que juntar a los chiquillos, a ponerlos en grupo, pedirles que, por ejemplo, miren, comparen 5 mallas de X carrera, aunque no sea la carrera que ellos quieren, da lo mismo, que hagan el ejercicio, que buceen, que investiguen. Yo creo que incentivar los procesos de autonomía en esta toma de decisión final, yo creo que son súper importantes. Como, o sea, todo, quizás es que suena de perogrullo, quizás lo que voy a decir, pero las charlas que muchas veces los orientadores hacen, que son muy importantes de seguir manteniendo, obvio, de las fechas del FUAS, como ayudarles a postular al FUAS, de la inscripción a la PDT, que también se encargan los colegios, pero si yo pudiera sumarle algo más, por un lado, para mí, tendría que ver con que desde los orientadores pudiesen hacer espacios a modo de taller. Y cuando digo de taller, a diferencia de una charla como esta, es que exista una interacción y una autonomía por parte de los chiquillos en el proceso de investigar, averiguar, informarse, que tengan que exponer cuáles son las diferencias de las mallas de ingeniería comercial de diferentes universidades, enseñarles a buscar información. Creo que eso sería como una recomendación que yo creo que podría, no sé si algunos lo harán, pero que quizás no es tan común, que yo lo sumaría como un proceso dentro de estos espacios. Y lo otro también es cómo los profes jefes en su rol de profesor guía, me gusta esa palabra, en el rol de profesor guía también, quizás en las horas de consejo de curso o en algunos espacios más personales con su curso, van promoviendo espacios de conversa con sus estudiantes respecto a esto, ¿no? A lo que quieren, a cómo se ven para adelante, a lo que buscan. Creo que también eso ayuda mucho, ¿no? Hay chiquillos que no necesariamente van a ir a pedir ayuda, como que en las conversaciones que uno genera como un adulto, que además es un adulto referente, porque muchos de ellos no tienen profesionales referentes en su círculo familiar y muchas veces ustedes, los profes, los orientadores, son su profesional de referencia, ¿no? Son su grupo de referencia y desde ese lugar lo que ustedes opinen es muy importante. Entonces, desde ahí también tener espacios con los chiquillos creo que es muy importante. Perfecto. Muchas gracias, María José, por tu presentación, por tu tiempo. Estamos ya en la hora, pero hay 3 comentarios que vamos a leer muy rapidito. Pilar Arellano agradece esta instancia de formación. Sigan con estas temáticas para que le demos más realce al tema de transición. Felicitar a María José por su gran presentación y entregarnos su experiencia con el trabajo no con jóvenes en educación superior. Aprovechamos de Gracias. contarle a Pilar de que esta es la primera y quedan 4 charlas más que van a abordar estos temas, que se van a realizar durante este segundo semestre, y el calendario está disponible en fundacionportas.cl y en muevetp.cl, así que desde ya se pueden empezar a inscribir. Son Sí. todas gratuitas. Después dice Nicolás Humansor, nuevamente, pregunta, sí tengo una universidad en la mira que justamente está acreditada, pero la carrera no. ¿Se me podría negar la posibilidad de adquirir algún beneficio estatal? No. No, La respuesta es no. De hecho, si la institución está acreditada, tú puedes postular a beneficios estudiantiles y ser beneficiado por gratuidad, por alguna beca, o por el crédito con aval del Estado, o el Fondo Solidario según corresponda. sí, Así que eso es súper importante. La institución tiene que estar acreditada. sí. La acreditación de la carrera, de cierta forma, es como un